¿Cómo cumplir los sueños y las metas? ¿Cómo tener un proyecto de vida exitoso? Un tema que parece muy común, muy trillado, del que mucho se habla y que para muchos es un tema básico, pero que sin embargo, quienes no tienen un proyecto de vida definido nunca encontrarán el éxito en ninguna de las áreas de su vida. Hoy les voy a explicar, les voy a hablar no de motivación, les voy a explicar en forma estructurada, con enfoque, cómo tomar acción para llevar a cabo el cumplimiento de sus metas y de sus sueños. ¿Qué tal, mis guerreros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentes de Acero, un espacio donde se fortalece la mente, se afina la visión y se transforma la disciplina en resultados. Este espacio es para quienes quieren dejar de ser víctimas y convertirse en protagonistas de su propia historia. Mi nombre es John Moreno y hoy les voy a hablar sobre cómo construir un proyecto de vida exitoso. No olviden compartir este video con sus parceros, con sus amigos, sus familiares, a quienes consideran que les puede ser útil. Empecemos. ¿Cómo cumplir los sueños y las metas? ¿Cómo tener un proyecto de vida exitoso? Un tema que parece muy común, muy trillado, del que mucho se habla y que para muchos es un tema básico, pero que sin embargo, quienes no tienen un proyecto de vida definido nunca encontrarán el éxito en ninguna de las áreas de su vida. Hoy les voy a explicar, les voy a hablar no de motivación, les voy a explicar en forma estructurada, con enfoque, cómo tomar acción para llevar a cabo el cumplimiento de sus metas y de sus sueños. El primer requisito para construir un proyecto de vida es tener esa capacidad de soñar. En últimas es un privilegio, que es gratis, por el que no me cobran y por el que no hay límites para soñar. Mis metas y mis sueños no tienen límites. Entonces el primer punto es soñar, pero soñar en grande. Y el segundo punto es tener metas, pero metas claras, medibles en el tiempo. Y lo primero que vamos a hacer en este podcast es aclarar dos conceptos: sueños y metas, porque no es lo mismo un sueño que una meta. Un sueño es algo que yo deseo, es algo que yo anhelo, es algo que yo quiero. Puede que yo lo anhele, lo quiera y lo desee con todas las fuerzas de mi corazón, pero sigue siendo un sueño, un ideal, un querer. Tenemos que aterrizarlo para que se pueda cumplir. Pero les quiero plantear la primera pregunta: ¿cuáles son tus sueños? Ejemplo, un sueño es vivir de lo que me apasiona, es decir, no tener que trabajar, porque cuando se realiza una labor que lo apasiona, no está trabajando realmente, está viviendo de lo que le apasiona. Eso es un ejemplo de un sueño. Sueño con vivir en X país, sueño con tener X persona, sueño con tener X casa, sueño con tener X suma de dinero. Esos son sueños, son ideales, pero son muy diferentes a las metas. Y ahí es donde está el primer paso para empezar a construir un proyecto de vida exitoso: aterrizar los sueños a una meta. Una meta ya no es tan efímera, ya no es tan ambigua, ya no es un ideal. Una meta es algo más concreto, más aterrizado, más preciso, tiene más enfoque. Entonces, mi querido guerrero, pregúntese cuál es ese sueño o cuáles son esos sueños en tu vida. ¿Cómo es la mujer con la que sueñas? ¿Cómo es el hombre con el que sueñas? ¿Cómo es la pareja con la que sueñas? ¿Cómo es la casa con la que sueñas? ¿Cómo es el futuro con el que sueñas? ¿Cómo sueñas tus ingresos, tu calidad de vida? ¿A dónde quieres viajar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué profesión quieres desear? Son sueños, son ideales, pero les voy a enseñar cómo aterrizarlos a una meta concreta. Pero primero respondan con papel y lápiz, por favor, porque esto funciona. El cerebro capta 7 veces más si lo escribimos. ¿Cuáles son sus sueños? Y ya lo aterrizamos a metas concretas para que demos el primer paso. Entonces, John ya nos dijo que tenemos que aterrizar los sueños a metas. Entonces, explíquenos qué es una meta. Claro que sí. Para definir una meta tenemos que responder estas 3 preguntas. Número 1, ¿qué? Número 2, ¿cuándo? Y número 3, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? Número 1, ¿qué? Número 2, ¿cuándo? Y número 3, ¿qué pasos tengo que dar o cuáles son los pasos que tengo que dar? Entonces, la primera pregunta: ¿qué? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿Una casa, un carro, una profesión, una suma de dinero, unos ingresos, unas amistades, una pareja? ¿Qué? Tengo que definir qué. Entonces, supóngase que yo quiero una casa. Ah, listo. Pero en el qué, entonces dígame, ¿cómo es esa casa? Ah, no, es una casa que tiene un valor de esta suma de dinero y está ubicada en este lugar. Por ejemplo, una casa que cuesta 1.000 millones de pesos está ubicada en el poblado de Medellín, por poner un ejemplo. Eso es qué, lo que yo quiero. Una casa de 1.000 millones de pesos en el poblado de Medellín. Ahora vámonos al cuándo. Es decir, ¿para cuándo quiero yo esa casa? Bueno, entonces tenemos que ponerle una fecha, porque una meta sin fecha no es una meta, es simplemente un deseo. Deseo tener una casa en el poblado de Medellín.
Pero si le pongo fecha, entonces es una meta. Y eso es lo que diferencia la meta del sueño, que está definida en el tiempo. ¿Para cuándo, no? Yo quiero en el 2030 tener una casa de 1.000 millones de pesos en el poblado de Medellín, ¿sí? Pero todavía no hemos completado la ecuación, nos hace falta cuáles son los pasos o qué pasos debo seguir. Entonces, ya sé que una casa en el poblado de Medellín de 1.000 millones de pesos para diciembre del 2030. Ejemplo. Ahora tengo que coger esa meta y dividirla, ¿sí? En el tiempo y en la suma de dinero de esa casa, en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces, casa de 1.000 millones dividido, ¿cuánto tiempo hay? En el momento en que se graba este video, que es en el 2025, al 2030, entonces 5 años. Cada año tiene 12 meses. Quiere decir que tengo 60 meses para cumplir esa meta. Eso es una meta. Entonces pasamos de quiero una casa bonita, ¿sí? A una meta concreta. Quiero una casa de 1.000 millones de pesos en el poblado de Medellín para diciembre del 2030. Tengo mi meta. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para lograr esa meta? Entonces tengo 60 meses, dividamos 1.000 millones de pesos en 60 meses. Y ahí vamos a encontrar la suma exacta que yo tengo que conseguir mensual para poder cumplir esa meta. Entonces mire que ya aterrizamos la meta. Ya aterrizamos el sueño y ya tenemos una meta. Ahora, teniendo la meta, podemos armar un plan. ¿Cómo hago para conseguir esa suma de dinero? Entonces, pónganle cuidado a esto, mis guerreros, porque esto es poderoso. Dividimos esa meta de 1.000 millones de pesos en 60 meses, que es lo que yo tengo para cumplir esa meta. Yo dije que en diciembre del 2030, entonces me quedan 60 meses. Eso me da más o menos 17 millones de pesos al mes. Ah, bueno, entonces yo ya tengo una cifra definida. Yo tengo que conseguir 17 millones de pesos para cumplir esa meta que me propuse, que es una casa de 1.000 millones de pesos en el programa. Y entonces ahora armo un plan. ¿Qué tengo que hacer para conseguir esos 16 millones de pesos? John, pero solo me estoy ganando 3 millones de pesos. Entonces, cuando usted ya tiene una meta, viene el plan. Y cuando usted empieza a pensar el plan, entonces su creatividad se activa. Y ya vienen las preguntas. Vienen las preguntas y esto es muy interesante porque yo ya dejo la queja, yo dejo de quejarme por lo que no tengo y empiezo a preguntarme qué puedo hacer para lograr lo que quiero tener o la vida que quiero tener. Pasa entonces que como ya tengo una meta, ahora me surge un plan y entonces dejo la queja, dejo de quejarme por lo que no tengo, por la casa en la que vivo, por el carro que tengo, por los pocos ingresos que tengo y empiezo a enfocarme en esa meta, en el cumplimiento de esa meta, en qué tengo que hacer y entonces mire que pasa la queja a una pregunta y la pregunta es enfocada con esa meta. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que conocer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Dónde tengo que trabajar para lograr ese ingreso de 16 millones de pesos mensuales y cumplir con esa meta en el 2030 de tener una casa de 1.000 millones? John, otro ejemplo. ¿Por qué es? Bueno, quiero escribir un libro. Ese sería el sueño. Quiero escribir un libro. Pero si lo aterrizamos a una meta con el filtro de las tres preguntas, el qué, el cuándo y el cuál es el paso o cuáles son los pasos para lograr la meta. Entonces, ¿qué? Escribir un libro. ¿Cuándo? Vamos a poner el mismo ejemplo. Dentro de un año. Quiere decir 31 de diciembre del año 2026, por ejemplo. 31 de diciembre del año 2026, tengo mi libro escrito. Entonces ya tengo el qué y tengo el cuándo. 31 de diciembre del 2026. Ahora tengo que establecer cuáles son esos pasos que tengo que dar para lograr esa meta. Entonces, tengo un año para escribir el libro. Ah, ¿y cuántas páginas va a tener el libro? Va a tener 300 páginas. Ok, ¿y cuántos días tiene el año? 365 días. Ok, o sea que más o menos tengo que escribir una página diaria. Listo. ¿Cuánto tiempo necesito para escribir una página diaria? Eso depende de la inspiración que usted tenga, depende del espacio, del entorno y del tema del que usted quiera escribir y la habilidad que usted tenga para escribir. Habrán personas que en 20 minutos escriben hasta 4 o 5 páginas. Habrán personas que duran días o semanas escribiendo una página, como cuando yo empecé a escribir mi libro. Yo duraba semanas escribiendo una página y la corregía y arrugaba la hoja y la tiraba y otra vez intentaba y otra vez intentaba. Hasta que tuve una página y cuando tuve una página, pues vino la segunda página y luego vino la tercera y la cuarta y la quinta y hasta que llegué a la 100 y a la 200 y el sueño se hizo realidad porque lo aterricé a una meta y pude escribir mi libro. Esa puede ser otro sueño aterrizado a una meta. Tengo la meta, tengo el qué, tengo el cuándo, ahora lo divido y entonces ya sé que tengo que escribir mínimo una página diaria. Si lo divido en semanas, pues tendré que escribir mínimo 7 páginas a la semana.
Entonces, si yo, por ejemplo, para escribir 7 páginas, digo, voy a dedicar medio día en un entorno aislado que me inspire, donde esté yo tranquilo y pueda escribir una página de mi libro. En este caso, pues si lo voy a hacer por semana, 7 páginas. Entonces, mire que cuando ya lo aterrizo una meta, nuevamente volvemos a lo mismo. Y es a un plan. ¿Qué tengo que hacer? Y cambiamos la queja, es que a mí me gustaría escribir un libro, algo efímero, algo idealista, algo ambiguo, a cuando para el 30 de diciembre del 2026 tengo mi libro escrito. Mire que ya lo aterrizamos. Y luego implementamos el paso a paso. Empiezo y con seguridad. Si usted fijó esa meta y todos los días empieza a trabajar para cumplir esa meta, pues no hay por qué no pueda cumplir esa meta si usted sigue el paso a paso. A lo mejor lo logré antes, porque usted adquiere el hábito de escribir y entonces ya no escribirá 6 páginas a la semana, sino que en una sola sentadita puede escribir 10, 15 y hasta más. ¿Sí? O puede que se demore un poquito más, pero en últimas cumplió su meta. Otro ejemplo, John, listo, quiero ser director de cine, por ejemplo, libretista de películas o qué sé yo, esa es su pasión y ese es su sueño. Listo, entonces usted dice, quiero ser libretista de una película, guionista de una película o director de una película. Ese es un sueño. Aterricémoslo a una meta y entonces pongámosle, ¿cuándo? No, en 5 años voy a ser director de una película. Listo, quiere decir que tenemos 60 meses para cumplir esa meta, porque ya sabemos cuándo, ¿sí? Ya tenemos el cuándo, entonces ahora nos vamos a qué pasos tengo que adelantar para cumplir esa meta. ¿Cuáles son esos pasos? Ah, no, tengo que estudiar una carrera en una academia o qué sé yo, o prepararme con el mejor director de cine. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces mire que ya pasamos a aterrizar ese sueño, ese ideal a una meta y empiezo a tomar acción. Ah, bueno, ¿y cuánto me cuesta matricularme a esa academia? No, que me vale X suma de dinero. Pues, ¿cómo hago para generar ese dinero? ¿A quién acudo? ¿A quién tengo que conocer? ¿Con quién me tengo que relacionar? ¿Qué tengo que aprender? Ah, no tengo dinero para la academia, pero me puedo empezar a preparar. Mire que hay un seminario gratuito que da un super crack en YouTube sobre creación de cinematogramas y formatos de cine. Voy a empezar por ahí. Voy a absorber todo el conocimiento que hay en las redes, en las plataformas digitales sobre ese tema, porque yo voy a ser un director de una película. Se está trabajando y si usted todos los días dedica tiempo y todos los días toma acción para cumplir esa meta, pues lo más seguro es que la cumpla. No se sabe si en la fecha en la que usted la planteó, puede que se dé antes, porque su cerebro empieza a trabajar y empieza a maquinar ideas y empieza a generar creatividad para usted cumplir esa meta, porque usted la tiene clara. Usted la tiene clara. Entonces, 2 puntos importantes para recapitular, para construir un proyecto de vida exitoso. Número 1, debo soñar. Y soñar en grande, muchachos. Soñar en grande. Ya les voy a contar mi historia, un poquito de mi historia, para que ustedes vean que sí es posible cumplir los sueños. Sí es posible cumplir las metas. Por jodidos que estemos. Por jodidos que estemos. Yo estaba totalmente cuadrapléjico, sin poder mover las piernas ni los brazos después de 5 impactos de bala. Y ahí lo único que yo podía hacer era soñar. Y empecé a soñar, porque soñar, los médicos no me prohibían soñar, ¿sí? Los psiquiatras no me prohibían soñar, los psicólogos no me prohibían soñar, las fisioterapeutas no me prohibían soñar. Y empecé a soñar. Pero después comprendí que no bastaba con soñar, que había que plantear unas metas claras. Esto lo aprendí de Brian Tracy y de Margarita Pasos. Ellos tienen un libro que se llama Pasos de Gigante y ahí explican paso por paso cómo cumplir las metas, aterrizar los sueños a metas. También me absorbí todo el seminario Fénix de Brian Tracy y comprendí que no basta con soñar. Sí, hay que soñar y soñar en grande. Soñar en grande. O sea, no tengan sueños pequeños, una casita, un carrito, mi profesión, un sueldito. No, no, no. Sueñen en grande, pero en grande, cualquiera que sea su sueño. No hay límite. Y luego aterrícelo a metas. Y esas metas lo deben asustar. Margarita Pasos dice que una meta, para que sea una meta que me lleve a otro nivel, que me exija, tiene que ser una meta que supere mis límites, que me asuste. O sea que casa de 1.000 millones, si eso no está en mi mente, no cabe en mi mente, pues es una meta que me reta, que me exige, que me lleva a otro nivel, que me saca de mi zona de confort. Ay, no, pero es que soñar con una casa de 200 millones, sí, pero una de 1.000, yo, está loco. No, los sueños se cumplen, las metas se cumplen. Hay que aterrizarlas, hay que tener un plan. Sobre todo hay que tomar acción todos los días. Acción masiva imperfecta. Esto lo aprendí de Daniel Tirado, un paisa berraco. Daniel Tirado, más acción masiva imperfecta. Entonces yo antes esperaba el momento perfecto, las condiciones perfectas, la economía perfecta, el momento perfecto, y resulta que eso nunca llega, jamás llega. Hay que dar el primer paso. Ay, si me equivoco, pues no importa, aprendió. Vuelve y lo intenta, ya aprendió que no se debe hacer, pero ya sabe qué se debe hacer. ¿Sí? Entonces, acción masiva imperfecta.
Tomar acción es lo más importante. No basta con soñar y no basta con escribir mis metas. Tengo que tomar acción. Pero vamos paso a paso. Estamos hablando hasta ahora de la meta. 3 preguntas para establecer una meta. ¿Qué, cuándo y qué pasos tengo que dar? Les voy a dar el tercer paso clave. Ya dijimos que el número 1 es soñar, que el número 2 es establecer una meta, es decir, aterrizar un sueño a una meta. Y el tercer paso es escribir las metas. Escribir las metas. Esto es sumamente poderoso. Escribir las metas. Entonces, en los ejemplos que pusimos, para el 31 de diciembre del 2030, tengo una casa de 1.000 millones de pesos en el Poblado de Medellín. Esa es mi meta. Y tengo que hacerla en tiempo presente, es decir, como si yo estuviera ya en el 2030, en diciembre, en mi casa, en el Poblado de 1.000 millones de pesos. Así se deben escribir las metas, como si ya las hubiésemos logrado. ¿Sí? Recuerden, tener esa visión, ¿no? Hacer ver lo que no es como si fuera y algún día lo será. Es un precepto divino incluso. Hacer ver lo que no es como si fuera y algún día lo será. Sueño con tener esa casa, ya la plasmé en una meta y tengo mi meta escrita. ¿Sí? Para diciembre del 2026 tengo mi libro escrito de 200 páginas titulado TAN. Meta clara, medible en el tiempo, clara, precisa y concisa. Eso es una meta. En el tercer ejemplo, para diciembre del 2030 soy director de una película. Una meta clara, precisa, concisa, medible en el tiempo. Escribir la meta. Escribir la meta. Y si usted puede todos los días, revise esa meta. Y si puede, vuélvala a escribir. Que usted va en el bus, escriba su meta. Escriba su meta. Que usted está en su tiempo libre, escriba su meta. Por la mañana, lea su meta. En la noche, lea su meta. Hasta que usted reprograme su mente y la convenza de que esa es una meta creíble y posible y factible. Y entonces, cuando eso pase, cuando usted logre reprogramar su mente con esa meta, pues esa mente misma le dará las ideas de negocio, las ideas de ingreso, de lo que usted debe aprender, de lo que usted debe leer, le pondrá enfrente lo que usted necesita para lograr esa meta. Eso es milagroso. Y eso es como si usted quiere pasar un río, ¿sí? Y ese río está crecido y es difícil de pasar. Y usted está del otro lado del río, vamos a decir que es un río supremamente ancho, supremamente extenso y supremamente caudaloso. Y usted está del otro lado del río, pero su meta está al otro lado. Usted necesita pasar allá. Y en medio hay cocodrilos, hay serpientes, ¿cierto? Usted está de este lado. Y usted lo único que ve es una piedrita al borde del río. Pues ahí está su primer paso. De primer paso. Y le aseguro que Dios le va a mostrar el segundo paso y el tercero y el cuarto. Entonces, cuando usted llega a la primera piedrita, usted va a ver la segunda. Y cuando llega a la segunda, va a ver la tercera. Y cuando llega a la tercera, va a ver la cuarta. Y a lo último, usted va a ver la ruta para pasar el río. Y cuando usted está decidido y todos los días toma acción, los cocodrilos se ahorillan y las culebras se retiran y usted llega a su meta. Llega a su meta porque llega. Imagínense que ustedes están manejando en la noche. Cuando uno prende las luces del carro, pues solo alumbra, no sé, 3, 4 metros. Los carros que tengan más capacidad de luces LED de alta potencia alumbrarán, no sé, de 8 metros, 10 metros. Pero usted más allá no ve el camino, usted no sabe qué hay. Usted no ve la ruta, ¿sí? Pero usted avanza esos 10 metros y entonces automáticamente se alumbran otros 10 metros. Entonces usted ve, si hay una curva. Aquí es una subida, aquí puedo acelerar, aquí tengo que frenar, ¿sí? Encuentra unas señales de tránsito. Entonces usted avanza esos otros segundos 10 metros y vuelve a ver 10 metros más. Y así paso a paso usted va a ir viendo la ruta hasta que llega a su destino. Hasta que llega a su destino. Y usted ve las señales de tránsito y usted ve la forma de la vía y usted ve las líneas de señalización. Lo mismo pasa en la vida. Lo mismo pasa en la vida con las metas y con los sueños. Cuando usted da el primer paso, Dios le muestra el segundo y el tercero y los que siguen. Lo importante es dar el primer paso. Lo importante es dar el primer paso. Y aquí quiero decirles algo que es demasiado poderoso. Demasiado poderoso. Miren, cuando uno da el primer paso, para los que creemos en Dios, Dios nos respalda. La vida nos respalda para los que no creen en Dios, creen en la vida, en el universo, en el cosmos, en la Pachamama, en lo que ustedes crean, respetable, desde todas sus convicciones, ¿sí? Espirituales y religiosas, cualquiera que sea. En mi caso, yo creo en Dios. Cuando yo doy el primer paso, Dios me respalda y me muestra el segundo paso. ¿Por qué? Porque Dios no gusta de los que no toman acción, de los que se quedan pasmados, de los que se bloquean. Hay que tomar acción. Por eso Él dice, no tengas miedo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, mire que le mande que se esfuerce.
O sea, no le dice acuéstese, hijo mío, que usted es mi hijo y yo le doy todo. No. Es en la cama acostado todos los días y espere que yo le doy todo porque usted es mi hijo. No. Entonces le dice esfuércese, esfuércese y sea valiente, que yo lo respaldo. Yo estoy con usted, pero esfuércese. El primer paso es esforzarse, dar ese primer paso. Cuando uno quiere adquirir el hábito de hacer ejercicio, el primer paso le cuesta. Los primeros 3, 4 kilómetros le cuestan un montón. El primer día de ir a hacer ejercicio le cuesta y el segundo también le cuesta, pero le cuesta un poquito menos y el tercero usted ya puede recorrer un poquito más y el cuarto un poquito más y el quinto un poquito más. Cuando usted llega al día 66, usted ya tiene un hábito para toda la vida y usted se vuelve un deportista consumado y eso le mejora su calidad de vida, pero hay que dar un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Cuál es el error? Que muchas personas quieren de la noche a la mañana lograr sus sueños y sus metas. Ay, ojalá me gane la lotería. Ay, ojalá me llegue el príncipe azul. Ay, ojalá me llegue la muchacha con dinero. Y ojalá me llegue el tío millonario y me deje la herencia. Ojalá le pegue al negocio del año. Ojalá la rompa este año con esta inversión. Ojalá con este negocio me vuelva millonario. Ahora sí voy a invertir en este esquema piramidal y me la voy a sacar del estadio. Adiós, pobreza, no funciona así. No funciona así. Hay que dar un paso a la vez. Hay que dar un paso a la vez, teniendo una meta clara y teniendo un plan claro. Teniendo un plan claro. Primero tengo que programar mi mente y eso lo hago escribiendo mi meta y repasándola todos los días. Pasamos al siguiente paso. Lo cuarto que tengo que hacer es armar un plan. Un plan para lograr esa meta. Y ese plan debe estar claro, definido, por meses, por semanas, por días, por años. Haz que yo quiero tener un cuerpo esbelto. ¿Cuánto necesito para eso? Consulto con el especialista, me dice que necesito 120 días consecutivos con una rutina. Listo. ¿Qué hay que hacer cada día? ¿Qué alimentos hay que consumir? ¿Qué ejercicios tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que hidratar? Ya tengo la meta que en 120 días voy a tener un cuerpo esbelto. Me lo dijo un especialista con conocimiento de causa, es una meta lograble. Ojo, no hay que plantear tampoco metas locas, ¿no? En 2 años llego a la luna, no, tampoco. Metas sí que me reten, que me saquen de mi zona de confort. Que me saquen de mi zona de confort, que me eleven a otro nivel en el que yo no estoy y que me tenga que incomodar y me tenga que estresar y tenga que empezar a maquinar, que mi mente me empiece a aportar ideas y ponerme creativo y doblar el esfuerzo que estoy realizando, dar esa milla extra para lograr esa meta. La meta lo tiene que asustar. Mire, el problema de las metas no es apuntar bajito y darle en el blanco. Esto lo dice Brian Tracy. El problema no es que usted apunte alto y no le dé al blanco. El problema es que usted apunte bajito y le dé en el blanco. Correcto. Que usted apunte alto y no le dé en el blanco no es el problema. El problema es si apunta bajito y le da en el blanco. Porque no llegó a otro nivel. Usted apuntó a medida de sus posibilidades, dentro de su zona de confort. Pero tenemos que apuntar alto y bien alto. A que no le logró dar el blanco porque la meta era muy alta, pero le pegó un poquito más abajo. Es un logro mayor a simplemente apuntar a la medida de mis posibilidades. ¿No me parece? Entonces, mis guerreros con mentes de acero, la invitación es a que armen ese plan. Cuarto paso, armar el plan. Para armar el plan es necesario conocer un concepto, los hábitos. Los hábitos son los que definen si yo logro ese plan o no. Los hábitos. ¿Cómo nacen los hábitos entonces? Expliquemos el concepto de los hábitos. Entonces, todo nace en el pensamiento. Muchachos, todo nace en el pensamiento. Por eso tengo que empezar por reprogramar mi mente, porque todo nace en el pensamiento. Absolutamente todo nace en el pensamiento. El hecho de que usted me esté mirando hoy en este podcast, primero estuvo en su pensamiento, primero estuvo en mi pensamiento y en el pensamiento de otra persona. Todo nace en el pensamiento, absolutamente todo. El entorno que nos rodea, la casa en la que yo vivo, primero estuvo en el pensamiento del arquitecto, después estuvo en la mente del maestro y después de quienes ejecutaron la obra. Y después de quien compró esta casa y decidió rentarla. Mire que primero todo está en el pensamiento. Absolutamente todo está en el pensamiento. Entonces tengo que empezar a reprogramar mi mente para eliminar pensamientos negativos y empezar a tener pensamientos positivos. Y esto no es positivismo simple y actitud positiva simple, no. Esto es una realidad. Esto es una realidad. No se trata de solo mencionar lo positivo y nada más. No. Se trata de reconocer nuestras debilidades, reconocer nuestros errores, nuestra fragilidad, nuestros problemas, pero desde ahí tener una mentalidad positiva. ¿Cómo logro tener una mentalidad positiva? Empezando a corregir los pensamientos que yo albergo en mi mente, porque solo soy yo el único que puede decidir lo que pienso. Y Víctor Frank, cuando estuvo allá en el holocausto judío, estuvo secuestrado, estuvo prisionero allá en uno de los campos de concentración.
nazi, sometido a todo tipo de torturas, dijo en su libro El hombre en búsqueda de sentido, se lo recomiendo, El hombre en búsqueda de sentido. Me pueden quitar absolutamente todo, me pueden despojar de todas mis pertenencias, me pueden quitar absolutamente todo lo que me pertenece, pero lo único que no me puede quitar es mi pensamiento y la forma como yo reacciono a lo que me pasa en la vida. Entonces el tipo estaba ya en un campo de concentración, pero en su mente estaba disfrutando con su familia. En su mente estaba proyectando ideas para cuando saliera del campo de concentración. Víctor Frank, un superpeso. Entonces, todo está en el pensamiento. Número uno, pensamiento. Entonces tenemos que tener pensamientos positivos. Mire, hay una táctica que utilizan muchos grandes personajes del crecimiento personal, es que se ponen una liga en el brazo, aquí en la muñeca se ponen una liga, un cauchito. Y cada vez que tienen un pensamiento negativo, ¡pim!, se pegan un golpecito con el caucho. Por ejemplo, cada vez que se dice, no puedo, es que no soy capaz, ¡pim!, corrige, ¿cómo así que no soy capaz? Sí soy capaz. ¿Qué hay que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Sí? Cuando le llega un pensamiento, no, sí, soy un fracasado. ¡Pim!, ¿cuál fracasado? ¿Qué hay que hacer hoy para cumplir la meta que ya me planteé y que ya escribí, que todos los días las estoy reprogramando mi mente? Y así empiezan a reprogramar la mente. Empezamos a reprogramar la mente. Yo hice ese ejercicio, empecé a reemplazar pensamientos negativos por pensamientos, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo tomé esa decisión, estaba totalmente cuadrapléjico. Es decir, no podía mover ni mis manos ni mis brazos. Y fuera de eso, mi voz era limitada. Si yo duraba hablando 5 minutos, me iba la voz, totalmente. ¿Sí? Había veces que cuando yo empecé a estudiar mi carrera de abogado en la universidad y me tocaba una exposición, yo sufría como ustedes no se imaginan. Porque yo sabía que después de 4 o 5 minutos yo me quedaba sin voz. ¿Por qué? Porque dos de los impactos de bala que ustedes ven ahí, las cicatrices, me afectaron las cuerdas vocales. Y en la universidad habían personas que me decían, pero usted para qué estudia Derecho son en esas condiciones, o sea, usted cómo va a ejercer una profesión, ¿para qué va a estudiar usted? Simplemente para colgar un diploma, pero en mi pecho ardía un deseo ferviente de ser abogado y me tracé esa meta, la aterricé de un sueño a una meta y le puse un término y tomé acción todos los días para lograr esa meta y me convertí en abogado. Después de ser cuadrapléjico, donde todo estaba en mi contra, no tenía nada a mi favor, absolutamente nada, ni mi entorno, porque mi entorno era totalmente desfavorable. Yo no tenía las herramientas ni los instrumentos, no tenía el dinero para estudiar. Me tocó aplazar varios semestres, pero yo tenía la meta clara y entonces me ponía a trabajar esos 6 meses, a ahorrar, a buscar dinero, lo que tuviera que hacer, vendedor de ambulante, lo que tuviera que hacer para conseguirlo del semestre. Después me postulé una beca, la beca y tenía que mantener el promedio y logré sacar mi carrera adelante. ¿Por qué? Cogí un sueño, lo aterricé a una meta y esa meta le puse un plazo y luego armé un plan. ¿Qué tengo que hacer cada mes? ¿Qué tengo que hacer en cuánto tiempo? Puedo reunir el dinero para matricularme, para lograr esa meta. Y logré cumplir la meta. Y así muchas otras cosas. Después me propuse manejar mi propio carro. Les decían, pero bueno, México, yo no sé cómo va a hacer. ¿Usted cómo va a hacer para manejar carros si usted no puede ni mover las manos? El día de hoy todavía no. Yo les muestro acá a ustedes y la movilidad mía, no sé si en la cámara. La movilidad mía es reducida, es reducida. Entonces no podía agarrar el volante, tampoco podía mover mis piernas ni para frenar ni para acelerar, absolutamente nada. ¿Y cómo es que iba a manejar carro? Bueno, pues empecé a aterrizar ese sueño a una meta y empecé a tomar acción y empecé todos los días a buscar mecánicos, a buscar gente que trabajaba en todo este tema de los equipos de siderúrgica y todo este tema para que lograra plasmar la idea que yo tenía en mi mente, llevarla a la realidad y poder manejar mi carro, casi poderlo manejar solo. Entonces hacía 10.000 cosas. Después les cuento esa historia muy bien. Pero el punto es, me puse esa meta y tomé acción todos los días. Empecé a salir con el carro, andar media cuadra, 2 cuadras, donde no había gente, con ayuda, sin ayuda, perforaba el volante, probaba con guantes, con férulas, con 1.000 cosas, con 10.000 cosas probé, hasta que logré la meta. Después día voy a ser campeón nacional para natación, voy a ser el número 1. Y todo el mundo decía, está loco, si ni siquiera puede flotar, ¿cómo va a ser? Bueno, en un año me puse a entrenar 4 horas diarias, 4 horas diarias, comiendo de una forma diferente, digamos que diferente. No comía salmón, vegetales y una cantidad de cosas. Llevaba una dieta alta en proteína, en hidratación y un entrenamiento exabrupto. Entrenaba mañana y tarde, en la mañana entrenaba natación, en la noche entrenaba en gimnasio, estando en silla de ruedas. Todo esto les estoy hablando estando en silla de ruedas. No, porque yo contigo, no, pues sí, cualquiera. Pero entonces no hay meta imposible, no hay sueño imposible, por eso les digo que pónganse metas altas. Yo nunca había entrado a una piscina después del atentado de los 5 impactos de bala. Y las veces que había entrado, entraba con 4 personas para que me pudieran sostener, porque
tenía un tema diabético y no podía ni siquiera flotar, o sea, me soltaba y para abajo. Un año después logré ser campeón nacional. ¿Por qué? Lo mismo, porque lo soñé, luego lo aterricé a una meta y yo dije, en un año voy a ser campeón. Y con sorpresa, que en menos tiempos, por ejemplo, hay veces que yo me planteo una meta a 5 años y la he logrado en menos tiempo, en año y medio o en 2 años. ¿Por qué? Porque mi mente empieza a maquinar y empieza a tirarme ideas y empieza a mostrarme el camino, los medios, las herramientas, las personas. Se me presentan así como caídas del cielo. Mire, yo tengo esta meta y llega la persona que me dice, mire, hagamos esto, me hace una propuesta, lo que sea. Metas, sueños. Aterriza el sueño en la meta, hice un plan y se cumple. Se cumple porque se cumple. Listo, entonces armen un plan, muchachos. Y ese plan deben armarlo con hábitos. Todo está en el pensamiento, luego pasamos al hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito es una acción repetida en el tiempo. ¿Sí? Entonces, del pensamiento pasamos a la acción. ¿Sí? Del pensamiento pasamos a la acción. ¿Sí? Repito una acción y eso se convierte en un hábito. Entonces, yo tengo un pensamiento. Voy a tener el cuerpo ideal, me voy a convertir en la mejor versión de mí en un año. Listo. ¿Qué hay que hacer? Ejercicio. Listo. Entonces tuve ese pensamiento, me voy a la acción y hago ejercicio. No un día, no 2 días, no 3 días, no una semana, no un mes. El tiempo necesario, un año. Vamos a ver si en un año no se puede. Se puede porque se puede. Se puede porque se puede. Se los juro que se puede. Si usted no está conforme con su cuerpo, planteese esa meta y en un año usted transforma. ¿Qué tiene que transformar? Su pensamiento y sus hábitos. No es la cirugía, porque el camino fácil lleva al sufrimiento, tarde que temprano. Es la disciplina. No es suerte. Ah, no, es que me gané la lotería y tuve que hacerme la lipo. No, eso no trae satisfacción. Pero bueno, eso es otra discusión. Estamos hablando de metas. Entonces, el pensamiento de querer tener mi cuerpo en mi mejor versión me llevó a tomar una acción. Y esa acción yo la repito todos los días, entonces me lleva a un hábito. Entonces yo ya tengo el hábito de hacer ejercicio. Y el cúmulo de hábitos que tengo en mi vida, pues define mi estilo de vida. Así de sencillo. Si yo hago ejercicio, si yo me alimento bien, si yo leo, si yo consumo contenido de valor, pues el resultado se va a ver. Y eso va a mejorar mi calidad de vida, sencillamente. Entonces, lo primero que hay que cambiar es la mente. Es lo que quiero que comprendan, muchachos, y lo que les quiero compartir desde el corazón y desde mi experiencia. Lo primero que hay que cambiar es la mente. Por eso este podcast se llama Mentes de Acero. ¿Sí? Mentes de acero. Forjar guerreros con mentes de acero. Porque todo empieza en la mente. No importa el lugar donde estés, no importa lo que tengas, no importa con lo que empieces, no importa el lugar donde naciste, no importa la familia a la que perteneces, no importa el apellido que lleves, no importa los estudios que tengas, no importa. Lo que importa es tener una transformación mental, cambiar el pensamiento negativo por el positivo, tomar acción para lograr esa meta y luego convertirlo en un hábito para que eso se lleve a que se transforme en mi calidad de vida. Ese es el paso a paso, pensamiento, acción, hábito, estilo de vida, calidad de vida. ¿Listo? Entonces, dentro de ese plan yo tengo que incluir esos hábitos. Ah, es que yo quiero tener un cuerpo así, listo. Entonces ya adquirí el hábito de hacer ejercicio, ya adquirí el hábito de alimentarme diferente, ya adquirí el hábito de hidratarme de manera permanente, ya adquirí el hábito de dormir bien. Entonces mire que 4 o 5 hábitos me están conduciendo al cumplimiento de esa meta. Lo mismo pasa en todos los ejemplos que pusimos. ¿Sí? Ah, es que yo necesito ahorrar para cumplir esa meta. Entonces usted empieza a cultivar ese hábito. Usted tiene ese pensamiento, quiero ahorrar porque quiero tener esa casa y la voy a tener, ¿sí? Luego empieza a tomar acción porque empieza a ahorrar de su sueldo. Entonces lo primero que hace es hacer una tabla de sus gastos y de sus ingresos, ¿sí? Y arma un plan para ahorrar primero y para generar ingresos externos a lo que está recibiendo ahorita. No es que me estoy ganando 2 millones de pesos. Bueno, ¿qué puedo hacer para ganarme 4? En mi tiempo libre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que aprender por lo que yo pueda cobrar para ganarme 2 millones de pesos en mi tiempo libre? Miren que pasamos de 2 a 4. ¿Pero por qué? Porque empecé a armar un plan. Empecé a armar un plan. En 6 meses usted se puede volver experto en marketing digital y empezar a facturar miles de dólares. Pero eso se logra si tiene una meta primero. Y segundo, si tiene un plan. Y tercero, si toma acción todos los días. Entonces, sí es posible. Por supuesto que es posible lograr las metas y los sueños. Entonces, recapitulando, muchachos, primero sueño. Segundo, aterrizo ese sueño en una meta. Tercero, esa meta la escribo y la repito todos los días y programo mi mente con esa meta. Cuarto, tomo acción todos los días para cumplir esa meta.
empiezo a forjar hábitos que me llevan al cumplimiento de esa meta. Bueno, Johnny, ¿qué pasa si yo fallo un día? Si yo me propuse tener unos hábitos, tomar una acción y cumplir ese plan y fallé un día, no pasa nada. No pasa nada, no se látigo, no se castigue, es normal. Es su mente atrayéndolo nuevamente a su estado inicial, ¿sí? Ah, pero es que yo había ahorrado un dinero y se me dio por ir me fui a pasear. Es su mente trayéndolo a su estado habitual, a su zona de confort. Entonces, corregir. La clave es volver a corregir. Ayer no fui a hacer ejercicio y me comí una hamburguesa, pero es que está lo más de bueno. No importa, no se látigo. Mañana empezamos otra vez. Eso sí, teniendo claro todo, absolutamente todo lo que hemos hablado acá, tiene importancia siempre y cuando yo sea consciente, siempre y cuando yo tenga conciencia, ¿sí? De lo que quiero para mi vida. ¿Comer hamburguesa es malo? Depende. ¿No hacer ejercicio es malo? Depende. Depende de lo que usted quiera y depende de lo que para usted implique éxito, porque el éxito es subjetivo. Cada quien tiene unos estándares y unos niveles de éxito totalmente distintos. Para alguien el éxito será tener una cama súper gigante y un televisor súper gigante y comida rápida a domicilio todos los días. Y ese puede ser su concepto del éxito y está bien. Pero hay otros que nos arden el corazón un deseo ferviente por hacer cosas grandes en esta vida, que comprendemos que en esta vida no vinimos simplemente a sobrevivir ni a entretenernos, sino a vivir realmente, a vivir intensamente, a dejar un legado, a dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, a lograr nuestros sueños, que no soportamos la frustración ni la mediocridad, sino que algo dentro de nosotros nos impulsa y nos lleva a tomar acción. Y tal vez por eso usted está aquí escuchando este podcast después de más de 30 minutos, calculo yo, sobre este tema, porque quiere cambiar su vida, porque hay algo dentro de sí que le dice, oiga, usted está para mejores cosas, usted para que vaya a otro nivel, usted está para que sea un líder, para que dé un legado, para que transforme su entorno, para que sirva, para que su paso por esta tierra no sea simplemente un sobrevivir, sino un vivir, para que no se dedique simplemente a comer, respirar, dormir y esperar la muerte, no, sino vivir intensamente, cumplir sus sueños, sus metas, utilizar ese potencial que Dios nos dio, esas capacidades, esas habilidades. Por eso allá en la parábola de los talentos, a unos les dio unos talentos y a otros otros, y hubo uno que escondió los talentos, por miedo. Y a ese que le dijo cuando se le pidió cuentas, le quitó lo que tenía. Lo poco que tenía se lo quitó y usted no sirve. Y al mismo más en la vida, muchachos. Y ya para cerrar, estamos hablando de metas y de cómo construir un proyecto de vida. Entonces, para construir ese proyecto de vida, lo primero quería explicarles la diferencia entre sueño y entre meta. Y explicarles cuál es el paso a paso para lograr esa meta. Teniendo eso claro, muchachos, ahora sí les digo el panorama completo, porque hay que empezar de lo particular a lo general. Entonces, el panorama completo para tener ese proyecto de vida es que ustedes plasmen esas metas por escrito a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Digamos que el corto plazo es un año. ¿Cuáles son sus metas en un año? Escríbalas y haga su lista en todas las áreas de su vida. Yo, pero ¿cómo hago? Porque es que son tantas cosas que yo quiero. Bueno, clasifíquelas por las diferentes áreas de su vida. Familiar, económica, profesional, ¿cierto? Social, ¿sí? ¿Cuáles son esas metas? A un año, a 5 años y a 10 años. Hablemos que corto plazo es un año, que mediano plazo son 5 años y que largo plazo son 10 o 20 años. Plasme sus metas. ¿Cómo se ve usted en 10 años? ¿Qué cuerpo quiere tener? ¿Qué ingresos quiere tener? ¿Dónde quiere vivir? ¿Qué pareja quiere tener? ¿Qué tipo de amigos quiere tener? Y plásmelo, haga un listado. Haga un listado de esas metas a corto, mediano y largo plazo. Y ya conocen ustedes el método, per se. Simplemente es que lo repitan. Cogen meta por meta. Después de que hagan ese listado, háganlo como se les ocurra. Primero que todo, háganlo como se les ocurra. Como les vengan las ideas, usted, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, ¿no? Tener esta casa, tener esta pareja, tener este tipo de amigos, tener estas personas a mi alrededor, tener este nivel de ingresos, vivir en este país. Todos sus sueños, sus metas, sus anhelos, sus expectativas, apúntenlas ahí, tan. Luego las aterrizan a metas y luego las clasifican por áreas. Área profesional, área espiritual, área familiar, ¿sí? Área económica, ¿sí? Las clasifican y les ponen una fecha y arman un plan para cada meta. Arman un plan para cada meta. Ese ejercicio es bastante interesante y muy bacán. Antes de que ustedes armen ese plan,
Antes de que ustedes armen ese plan y escriban todas sus metas, y que ya tengan esa lista, antes de empezar a tomar acción, ustedes deben hacer un inventario de qué es lo que tienen en este momento. Y ojo que el inventario, pues, no influye si tengo más o si tengo menos respecto a quién, ¿cierto? No, punto de partida personal. ¿Qué estudios tengo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué trabajo tengo? ¿Qué ingresos tengo? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo es mi entorno de amigos? ¿En qué invierto mi tiempo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué talentos tengo? ¿Qué habilidades tengo? Hagan un inventario. Hagan un inventario. Yo le llamo el inventario de la gratitud. El inventario de la gratitud. Y si ustedes quieren, me dejan un mensajito aquí en este video y les envío la plantilla. Les envío la plantilla para que sea mucho más fácil. Tanto la de las metas como la del inventario de la gratitud. Eso es poderosísimo. Mire, cuando yo estaba, rápidamente les cuento esta historia pequeña. Cuando yo estaba en el infierno, hundido en el infierno literal, después de 5 impactos de bala, mi vida destrozada, mis sueños destrozados, ya no podía ser más policía. Todo se había ido al carajo. Estaba preso de mi propio cuerpo porque mi mente estaba consciente, pero mi cuerpo no obedecía a mi mente. Paralizado totalmente 100% de pérdida de la capacidad laboral por el diagnóstico de medicina laboral de la policía. O sea que yo no iba a poder trabajar en absolutamente nada, según ese dictamen. Absolutamente nada. O sea, el panorama era oscuro. O sea, no tenía posibilidad alguna. Prácticamente yo estaba destruido. Pasé de ser un muchacho independiente, de alto rendimiento, a depender de otras personas para las actividades básicas de la vida diaria. Son un golpe letal, como hombre, como ser humano, como persona. Mis sueños totalmente destrozados, eliminados, pero de tajo. Entonces, ahí tuve que realizar un inventario. ¿Qué me quedaba? Y es la invitación que le quiero hacer a mi querido guerrero con mente de acero, que si se quedó hasta este punto del video, es porque algo en su corazón le dice que su vida puede ir a otro nivel y que sí puede lograr sus sueños y sus metas. Y por eso le llamó la atención del título de este video y por eso tal vez lo buscó en el buscador, ¿cierto? Cómo cumplir, cómo proyectar un proyecto de vida. Y estando allí hice el inventario y yo lo llamé el inventario de la gratitud. ¿Qué tenía en ese momento? ¿Qué tenía? ¿Qué me había quedado? Mi cuerpo totalmente paralizado. Totalmente. Mi voz afectada. Lesiones las que quieran. Futuro no había, pero tenía una cosa. Mi mente. Mi mente. O sea, mi lista no era tan larga en ese momento. Era más bien corta. Lo único que yo tenía era mi mente y mi familia, no tenía más. Mi padre, mi madre, mis hermanos. Las personas que me rodeaban y que me dieron cariño en ese momento tan difícil. Y mi mente, no tenía más. No tenía absolutamente nada más. Ese era mi inventario. Con ese inventario, y después de comprender el concepto de Brian Tracy sobre las metas y sobre los sueños, y de John Maxwell y otros, Jim Rohn, Tony Robbins y otros grandes del crecimiento personal, hice mi inventario. Mi mente y mi familia. Y con eso empecé a armar un plan. Empecé a soñar. Soñar con ser abogado, soñar con ser independiente, manejar mi propio carro, soñar con ser campeón nacional, soñar. Y empezar a aterrizar esas metas. Soñaba siendo el defensor de quienes defienden la patria, un sueño que yo tenía en mis noches de oscuridad y de tormento. Y quienes sabían de mis sueños se reían. O sea, está loco, este man estaba vuelto nada, como así que defensor de los que defienden la patria. Olvídese de esa película, usted ya no va a volver a ser policía. Años después, años después, logré ser defensor de quienes defienden la patria, defender policías y militares a nivel nacional en toda Colombia. Más de 30.000 policías impactados, policías y militares, entre asesorías, casos y capacitaciones. ¿Cómo se logró eso? Con el método que aquí les acabé de explicar. Mire, de corazón se los digo, si ustedes cogen este video, lo exprimen, lo aplican, lo escriben y toman acción, arman sus metas, aterrizan sus sueños a metas y arman un plan y toman acción todos los días, créanme que les va a cambiar la vida. Y es mi anhelo más profundo al grabar este video. Lo grabo con la profunda esperanza de que a alguien le va a llegar y va a hacer eco estas palabras que yo digo en su corazón. Esa es mi gran esperanza, es mi gran fe. Y sé que así va a ser. Si usted es el único que está viendo este video, valió la pena.
Valió la pena haber quedado vivo después de 5 impactos de bala. Valió la pena luchar por mis sueños y por mis metas. Y valió la pena dedicarle tiempo a este video. Porque con una sola persona que lo escuche y lo aplique a su vida y su vida le cambie, me doy por inmensamente servido y satisfecho. Y eso es todo, mis queridos guerreros con mentes de acero. Llegamos al final de este episodio de nuestro podcast Mentes de Acero, donde se fortalece la mente, se fortalece el espíritu y con disciplina se logra transformar la realidad. Dios los bendiga. Les habló John Moreno. Recuerden suscribirse y compartir este video con aquella persona, con aquel parcero, con aquel familiar, con aquel amigo que ustedes consideren que les puede servir, que pueden construir sus metas y lograr sus sueños. Dios los bendiga.